Un saludo, soy Ana María Martínez, estudiante del grado 11 del Colegio 6 del municipio y voy a acompañar este conversatorio a la historiadora Ruth Borges. El propósito de hoy es traer a nuestra memoria historias de la historia de Sopó, así que vamos con nuestra historiadora. Usted quedó en colombiano. Gracias, Ana María. Un saludo. Bienvenido a Historias de la Historia. Para los que no conocen el programa, quiero contarles que Historias de la Historia nació hace 3 años y se emitió por la radio en la emisora municipal. Un total hasta la fecha de 144 programas emitidos. A partir de este programa de hoy, retomamos por este medio y vamos a salir una vez cada 15 días. Así que le invitamos a suscribirse ahí en la campanita y nos vemos, es una cita, cada 15 días donde tendremos un nuevo tema y muchas historias de la historia para contar. Bueno, como el programa de hoy está dedicado al tema de Sopó, en razón a que el municipio está por estos días celebrando su aniversario número 367, entonces, bueno, nos unimos a la conmemoración de la Fundación de Sopó y les escogimos unas fotografías para que ustedes observen. Tenemos al Sopó de ayer y de hoy. Como observan, aquí tenemos unas imágenes antiquísimas de la iglesia y del parque. Eso es como a comienzos del siglo XX o a finales del siglo XIX. Una imagen bellísima de la iglesia actual. Y bueno, y un mapa antiquísimo de Sopó del año 1750. Viendo ese mapa colonial, puede uno imaginar la gente de los 3 pueblos que presenció la fundación y que nos puede contar sobre lo que sucedió hace 367 años. Sí, Ana María, hace 367 años se registró en el municipio, en el territorio de Sopó, un acontecimiento, el primer acontecimiento en el que se asocian, en el que se unen nativos de la tierra y españoles, en este caso Fray Francisco Chacón, para unidos celebrar la fundación de Sopó. ¿Y cómo se da esa asociación? Bueno, pues resulta que esa asociación se da por varias razones. Primero, por parte de los españoles, porque ellos tenían que cumplir el mandato del rey como era el de fundar las poblaciones. Y por parte de los nativos, porque bueno, ellos al unirse a esa fundación, al aceptar esas condiciones, pues bueno, ellos se iban a reunir en policía, se iban a agregar, a agrupar y era más fácil tenerlos controlados, pero ellos también podían vivir un poco más en paz. Además, por otra parte, resulta que en 1653, previamente a la fundación que hace Fray Francisco Chacón, hubo varios intentos de fundación que no habían llegado a feliz término. ¿Y por qué? Resulta que habían conflictos por las tierras ancestrales de los nativos. Entonces, bueno, veamos qué leyes regían para aquella época. Bueno, aquí estamos viendo esta diapositiva, estas fotografías que Ana María nos las puede explicar. A ver, en la primera fotografía vemos un encuentro de los indígenas con los españoles. Me imagino que llegaban a colonizarlos. En la segunda eh, se puede ver a un indígena tejiendo y a alguien de la iglesia, me imagino que lo está adoctrinando. Eso entiendo por las imágenes. Sí, sí, Ana María, y en la fotografía de abajo vemos cómo después de ese encuentro que tú mencionas en la primera fotografía, vemos cómo abajo se reúnen españoles y doctrineros para organizar cómo iba a ser esa evangelización y ese aprendizaje que finalmente era la estrategia de sometimiento.
Bueno, entonces aquí está muy bien explicado ese telar que se ve ahí, que está dibujado, porque ese es un dibujo viejísimo que se toma de una de las crónicas de los doctrineros, de una de las crónicas de los cronistas de Indias. Entonces, bueno, ese es un dibujo muy bello. Bueno, entonces veamos cuáles eran las leyes que existían entonces para este poblamiento y para esta evangelización. Entonces, en la voz de Ana María vamos a escuchar las leyes, lo que mandaban las leyes de 1512. Dice que los indios eran hombres libres con obligación de trabajar por un salario justo, deben tener casas y haciendas propias, tiempo para asistir a la doctrina y para recreación. Perfecto, ahí vemos que tenían que darles tiempo para la doctrina y para recreación, y también menciona que tenían que tener casas y haciendas propias. Ahora veamos, resulta que esas leyes no las acatan, no las acatan. Claro, son en 1512, aquí todavía en 1512 no habían llegado los conquistadores. Pero de todas maneras, estas leyes más que todo se aplican es en la Nueva España, lo que hoy es México. Más tarde se emiten las leyes nuevas, y es una reforma que se, hacen a las leyes, que se hace a las leyes de 1512 que el rey hace, y esas leyes confirman y amplían un poco más ese mandato. Veamos, vamos a leerlas. Dice, que se averigüe y se sepa la tierra y términos de cada parcialidad y pueblo que se hubiere de juntar, y sus montes y pesquerías y cazaderos y todo lo que en este caso a cada pueblo y parcialidad pertenezca, conforme a sus usos y costumbres, por manera que cada pueblo tenga los términos, tierras y pesquerías y montes y ejidos que les pertenezcan. Entonces, aquí vemos que el rey mandaba que les dieran sus tierras ancestrales, sus naturales sitios, todo lo que ellos acostumbraban a utilizar. Entonces, los resguardos, las tierras que les asignaran tenían que estar en sus naturales sitios. Sí, Ese era el mandato. Y y, esa, sí, y si ese era el existían esas mandato. ¿Qué leyes de decían? poblamiento, esos mandatos, que debían acatar los encomenderos y doctrineros, no deberían acatar esas leyes de poblamiento porque eso pues no se cumplían. Ana María, no se cumplían porque resulta que aun cuando los doctrineros en varias ocasiones trataron de fundar, trataron de darles tierras, trataron de hacer el pueblo, no fue posible. ¿Por qué razón? Porque resulta que les asignaban tierra, les daban tierras en lugares distintos a sus naturales sitios. Entonces, pues ellos no aceptaban, los nativos del Valle de Sopó no aceptaban. Y entonces, por esa razón, los intentos de fundación anteriores a la de Fray Francisco Chacón no se registran, precisamente por esa razón. Así que porque por ejemplo, veamos, en 1650 ya llevamos un poco más de un siglo en que los conquistadores están acá. Y el padre Fray Francisco Chacón nos deja una evidencia en su acta de fundación en que menciona que los nativos del Valle de Sopó no hablan la lengua, todos no hablan la lengua ni asisten a la doctrina. Ese era uno de los problemas, porque ellos se negaban a asistir a la doctrina. Entonces, claro, y al no asistir a la doctrina no había la lengua castellana. Esto es lo que se da en el Valle de Sopó. Llega por 1593 don Miguel de Ibarra, un visitador, y llega a reconocer, a hacer reconocimiento y a verificar las tierras de Sopó para asignar resguardos. Aquí vemos a don Fray Francisco Chacón en las diapositivas, y en una diapositiva y en una fotografía. Y en la otra vemos los españoles, pues, que se niegan a devolver las tierras. ¿Qué hace don Miguel de Ibarra en 1593? Es la primera visita de un funcionario de la Real Audiencia para asignar resguardos en Sopó. Entonces, él mide las tierras, las actas se encuentran, están, e inclusive ustedes las pueden consultar en el libro Historia de Sopó, Mitos y Muiscas. Allí está registrado las actas
don Miguel de Ibarra. Él mide las tierras y les asigna resguardos Ya. y le ordena a los encomenderos del valle que les respeten sus tierras y a ellos les ordena ir para que ellos sean testigos también de la entrega de esas tierras. Sí. Y, Entonces, y entonces con esa importante visita del licenciado Ibarra, ¿por qué no es fundado Sopó en el año 1593? precisamente, Ana María, ahí tenemos el primer inconveniente, porque después de que venía el visitador, ¿cuál era el sistema, el procedimiento? Venía un funcionario a verificar que las tierras que había entregado el visitador ya estuvieran en posesión de los nativos. Entonces, probablemente, aun cuando no hay un registro de esto, lo que sí hay es registros, como acabo de mencionar, de la visita de don Miguel de Ibarra, están las actas, pero no hay una evidencia de ninguna acta levantada de un poblador, o sea, el funcionario que venía a verificar, a confirmar, ya que en unión de los nativos ellos señalaran el sitio donde debía levantarse la iglesia. En este caso, como el visitador Ibarra les asignó resguardo en Cueca a los cuecas, en Meusa a los meusas y en Sopó a los sopores. Entonces no hay ninguna evidencia. O sea, ¿y cuál es la razón? Pues porque las tierras las tenían los españoles y no las devolvieran, no se las devolvían. Y entonces, como no les devolvían las tierras, pues ellos no señalaban ningún lugar para levantar iglesia. Entonces, ahí nace el conflicto que se va a dar un montón de tiempo. Este conflicto momentáneamente, porque de 1593 sigue y hasta 1600. En 1600 llega un visitador, don Luis Enríquez, y resulta que él llega con el ánimo de señalarle el sitio y llevar a todos esos indios allá a la montonera y lo lleva, le señala tierras en Unta. Y todo lo que hace las actas de don Miguel de Ibarra dice, pues este señor pues ya no está aquí, ya no aceptamos, y le señala tierras en Unta, un lugar seco que no tiene quebrada. Entonces, y los lleva allá a la fuerza. Una razón. Y otra razón es que él quería desaparecer los tres pueblos de aquí. Y entonces manda a que se agrupen allá los de Meusa, los de Cueca y los de Sopó. Entonces, pues por supuesto los nativos si no aceptaban, si no habían querido señalar iglesia porque no les devolvían todas las tierras con don Miguel de Ibarra, pues menos ahora que los querían sacar de sus naturales sitios. Entonces, bueno, Enríquez hace esto y listo, y se va y da órdenes que lo lleven a la fuerza. Y bueno, allá ellos llegan a UNTA, pero ellos allá no siembran, no viven, las actas registran de varios visitadores que vienen posteriormente a 1600 en estos primeros años. Viene, por ejemplo, don Lorenzo de Terrones a tratar de convencerlos y no ve tamaño conflicto aquí, dice, no, pues él trata de señalarles tierras y que ya que no les daban estas que donde querían, pero ellos no, ellos querían sus tierras, las que les había señalado Miguel de Ibarra. Entonces, nada, no es posible, se va. Los nativos, ¿qué hacen? Pues ellos no se quedan de brazos cruzados, ellos se van a la Real Audiencia y ellos se van a la Real Audiencia y ponen una demanda. Instauran allí una demanda. Ok, entonces es decir que en 1593 les entregan sus tierras para vivir y sembrar en paz, Ibarra, y en 1600 se les quita a otro funcionario y trata de obligarlos a salir de su valle, de su sitio sagrado para vivir en otro sitio. Y entonces ellos demandan. Sí, sí, exactamente, Ana María. Eso es lo que se registra. Viene Miguel de Ibarra, les entrega las tierras en sus naturales sitios, no se las devuelven los españoles. Viene Enríquez, les da tierras en otros lugares, ellos no aceptan y se van y demandan ante la Real Audiencia. O sea, ¿eso qué nos dice? Eso nos dice que ellos también, los nativos también conocían las leyes y conocían que podían estar protegidos y con ese mandato de Miguel de Ibarra, si ellos se aferraban a él, ellos podían reclamar y así lo hicieron. Pero resulta que entonces, como vemos, la Fundación de Sopó tiene su propia historia y es una historia con tintes novelescos, podría decirse, donde vemos protagonistas buenos y también podría decirse protagonistas malos. Veamos, Claro. nos sacaremos a ustedes, pueden sacar sus propias conclusiones. Veamos.
Entonces, aquí vemos a don Luis Enríquez, que es el que viene en 1600 a sacarlos de Sopó a todos, a los 3 pueblos, que se vayan para un allá y se amontonen en otra. Aquí vemos una imagen, un dibujo en la Real Audiencia de un soposeño de la época prehispánica, no, de la conquista temprana es. Lo vemos aquí poniendo la demanda en la Real Audiencia, que es a donde ellos van. Entonces, bueno, aquí tenemos este mapa, el mapa que vimos en las diapositivas del inicio. Entonces, aquí tenemos este mapa de 1750, un fragmento. Entonces, bueno, este mapa que nos sirva para aclarar también algo que se afirma acá en Sopó, probablemente porque se desconocían las actas de 1639 de don Gabriel de Carvajal. Entonces, aprovechamos este mapa para aclarar. Por ejemplo, se afirma que los Sopóes, la tierra de los Sopóes, estaba por los lados de Casablanca. Entonces, aquí vemos en este mapa, donde, claro, este mapa es de 1750, aquí vemos en el centro la iglesia y la plaza, o el parque, nuestro actual parque, y lo vemos en el centro, pero si vemos en la parte de abajo dice Redondo de Cueca, o sea, esto era Sopó, pero las tierras de Cueca seguían estando ahí, y ahí dice en el mapa Redondo de Cueca. Y aquí vemos al lado izquierdo en la parte de abajo que dice Tierra de los Sopóes. Entonces, como Claro. vemos, el resguardo de los Sopóes pues está distante de lo que es Casablanca. Entonces, ¿qué nos sirve? Este nos sirve como evidencia para ver que las tierras de los Sopóes pues no estaban al lado de Casablanca. Pueda que probablemente hasta allá llegaran las tierras, pero realmente las tierras de los Sopóes vemos que están por los lados de lo que es hoy Aposentos. Además, también en las actas encontramos que se midió el resguardo de los Sopóes desde las tierras de Aposentos. Entonces, bueno, vuelvo y les menciono que los que quieran ampliar esta información la pueden encontrar en el libro Sopó, Historia, Mitos y Muescas. Y bueno, historiadora, cuéntenos por favor qué pasó con la demanda que instauraron los de Cueca, los de Mousa y los de Sopó. ¿Qué pasó con la demanda? Bueno, pues esa demanda siguió su curso, pero los nativos del Valle de Sopó tuvieron que esperar 39 años para que un visitador se interesara por el caso y resolviera venir a ver qué era lo que pasaba. Y eso fue lo que sucedió con don Gabriel de Carvajal. Don Gabriel de Carvajal se entera de este proceso y entonces decide venir a ver qué es lo que pasa en Sopó. Y así es como en 1639 llega don Gabriel de Carvajal a recorrer las tierras. Él se trae las actas de don Miguel de Ibarra, se trae todos los documentos, todos los folios que habían relacionados con Sopó. También se trae las actas de Enríquez, ¿no? Y él viene. Aquí tenemos una imagen de cómo los muiscas, ¿por qué era que los muiscas no querían? Los muiscas de Sopó no querían abandonar sus naturales sitios. Aquí los vemos. A ver, Ana María, explíquenos estas fotografías que tenemos en pantalla. Claro que sí. En la primera están haciendo sus ceremonias sagradas, en la segunda se ven más o menos sus trajes, cómo se vestían, y en la tercera cómo se reunían, sus relaciones, cómo actuaban y compartían entre ellos y en su comunidad. Sí, Ana María. Entonces aquí los vemos que eran felices, sus naturales sitios, porque pues tenían agua, tenían formas de sembrar y vivían bien. Entonces por eso ellos se aferraban a lo que les había dado Miguel de Ibarra, que Miguel de Ibarra, como vimos, se ciñó a cumplir las leyes del rey, como era la que les daban las tierras, les asignaban las tierras en sus naturales sitios. Entonces, bueno, Claro, retomamos a don Gabriel de Carvajal, que llega en en 1600. 1639 aquí a Sopó, y entonces vuelve y mira y mide las tierras que don Miguel de Ibarra les había asignado en 1593. O sea, ya iban, ¿cuánto? Como 44 años. 44 años desde la visita de don Miguel de Ibarra. Entonces, y él vuelve y les mide las tierras, mete en cintura, llama a estos españoles que tenían las tierras y que no las habían querido devolver,
y les dice que si no las devuelven van a tener una pena, una multa y prisión en caso de no Ya. devolver las tierras. ¿Y Entonces, cuál era la razón por la que siempre les quitaban las tierras a los nativos? pues precisamente porque eran las mejores tierras. Porque, a ver, imaginémonos como vimos en las diapositivas de antes, ellos estaban en los mejores sitios, entonces las tierras eran fructíferas, tenían buenas cosechas. Y resulta que, pues esas tierras, por ser cuando ellos eran libres, pues ellos vivían ahí, pero ahora, pues los españoles se querían quedar esas tierras. Pero resulta que Sí, el rey había mandado que les den las tierras en sus naturales sitios. Entonces se crea el claro. conflicto y los nativos se aferraban a sus tierras y al mandato de Miguel de Ibarra y no querían soltar la posesión de sus tierras. Y, Por eso siempre se negaron. Entonces, y los españoles pues querían quedarse esas tierras, no las querían devolver para nada. Entonces, ¿Qué fue lo que hizo el licenciado Gabriel de Carvajal en 1639? bueno, el don Gabriel de Carvajal, además de anular las actaciones de Luis Enríquez cuando los quiere sacar y amontonar a los tres pueblos en UNTA, entonces él vuelve y reafirma, vuelve y mide y confirma las tierras. Y además las tierras de 1593, o sea, las tierras, los resguardos en sus sitios naturales. O sea, vuelve y les da a los cuecas resguardo en Cueca, el mismo que le había dado Miguel de Ibarra en 1593, a los meusas sus tierras de resguardo en Meusa y a los sopoes sus tierras de resguardo en Sopó. Entonces, él levanta un acta por cada pueblo. Esos datos también los encontramos en el libro Sopó, Historia, Mitos y Muiscas. Y aquí, por ejemplo, podemos ver estas son las páginas 120 y 121, en lo que está resaltado, fragmentos de las actas de don Miguel de Ibarra, que también en esos mismos días, porque él recorre todo este valle, él se demora como una semana, eh, unos fragmentos donde las actas que él emite para los españoles. Por ejemplo, aquí en estas que tenemos, dice, por ejemplo, aquí, el mismo día, don Gabriel de Carvajal, para oficializar la devolución de tierras que debieran ejecutar Manuel Cortés, Tomás García y Antonio Baracaldo a los cuecas, expide el siguiente auto. Y estos tres individuos, ¿quiénes eran? Estos tres individuos dicen el acta que eran los que tenían las tierras de Juan Alonso, que fue el primer encomendero hacia 1550, el primero que tenía tierras, o sea, él se las había cedido o probablemente estos eran los yernos, o bueno, alguna negociación había ahí, pero estos tres individuos eran los que tenían las tierras de los cuecas, por ejemplo. Entonces, Sí, Anita, por ejemplo, tú sí puedes leernos lo que está resaltado en amarillo para que es otro claro que fragmento sí. de las actas de don Gabriel de Carvajal en 1639. Dice, habiendo visto por vista de ojos las tierras labranzadas, sitio y asiento y pueblo viejo de los indios de Cueca y sus resguardos, medidas y mojones que les dio, señaló y adjudicó el licenciado Miguel de Ibarra, oidor visitador, por el mes de septiembre del año de 1593, que después les confirmó y amparó de nuevo don Lorenzo de Terrones. Sí, Hernández. entonces aquí estamos viendo un fragmento del acta de don Gabriel de Carvajal, donde le exige a Manuel Cortés, Tomás García y Antonio Baracaldo, que eran quienes se habían apropiado las tierras del resguardo de Cueca, que antes fue de Alonso, dice en las actas. Entonces les oficializa que deben devolver, hacer la devolución de las tierras a los cuecas. Entonces, bueno, aquí vemos cómo fueron los conflictos a que tuvieron que enfrentarse los pueblos nativos de Sopó para lograr que les entregaran sus tierras y que siempre fueron infructuosos, inclusive en esta visita de don Gabriel de Carvajal, que él llega y Ajá. toma medidas, perdón, les dice que les va a poner multa a los encomenderos que no devuelvan las tierras, que estén apropiados de las tierras. Les dice también, por ejemplo, en este otro fragmento del acta, les dice, y no consienta ni permita
su encomendero, ni los circunvecinos, ni otra persona se las tomen, quiten, ni ocupen, ni les impidan su labor y beneficio, ni muden los dichos mojones, las dejen gozar y poseer libre, quieta y pacíficamente. Entonces, como vemos, era muy claro el mandato de don Gabriel de Carvajal. Y pues uno piensa, no, pues aquí de una vez les devolvieron las tierras. Pues resulta que no, con todas esas excusas, esas estrategias, entonces estos individuos piden que les den plazo, que mientras sacan su ganado, sus ovejas, en fin, y entonces ahí vuelve como a iniciarse el círculo. Por fortuna, en aquella época ya aparece o llega al valle Fray Francisco Chacón. Y entonces, con toda esta situación de conflicto, ¿cómo logra Fray Francisco Chacón agruparlos y finalmente llevar a cabo la fundación? Bueno, he ahí que don Fray Francisco Chacón llega seguramente y al ver que no hay fundado ningún pueblo, que los nativos no asisten a la doctrina porque él vuelve y se encuentra con la misma situación a la que estuvieron expuestos los doctrineros anteriores. No hablan la lengua, no asisten a la doctrina, se pierden, se escapan, ellos no asisten porque ellos no están conformes, ellos no tienen tierras donde sembrar, entonces ellos no aceptan y no aceptan. Entonces, Fray Francisco Chacón, viendo que estaba reciente la visita de don Gabriel de Carvajal, pues él empieza una labor diplomática con toda la paciencia, claro, se tardó unos años yendo y viniendo a la Real Audiencia, informando y bueno, y solicitando permiso también para la fundación del pueblo, porque pues sabemos que no se podía pestañear sin el permiso debido, sin los permisos debidos. Entonces, él hace una gran gestión que hay que reconocerle a Fray Francisco Chacón, que lo estamos viendo aquí en esta diapositiva, y llega supongo que a convencerlos a tratar de encontrar un punto donde todos cedan un poco y donde se llegue a un punto de encuentro, un punto de equilibrio. Y entonces, bueno, así es como llega, se reúne con los jefes después de muchas reuniones, con los tibas, con los tres tibas, y les pregunta que a cuál de los tres pueblos les gustaría ir a aprender la doctrina. Entonces ellos escogen Cueca. ¿Y por qué escogen Cueca? Porque se encontraba equidistante tanto a Meusa como a Sopó. Entonces ellos mismos escogen Cueca. Entonces ya teniendo, ese era un gran avance para Fray Francisco. Entonces, bueno, ahora les dice que cómo se va a llamar esa iglesia, qué nombre les gustaría. Entonces, los tres tibas escogen, deciden que la iglesia donde ellos van a asistir, la que acaban de escoger en Cueca, se va a llamar Sopó. Entonces, es así como Fray Francisco Chacón dispone que haya una procesión con toda la solemnidad de que podían en esa situación en que estaban. Entonces se viene con toda la solemnidad a traer todos los ornamentos que habían en una vetusta iglesia que él registra ahí en su acta de fundación, que de por sí recomiendo estudiar el acta de fundación de Sopó, que es un documento muy interesante, vale la pena estudiar porque nos traslada a esa época del Sopó de 1653. Entonces, Fray Francisco Chacón ahí deja consignado que trajo los ornamentos y trajo en andas una figura en bulto que tenía ya de la Virgen y vienen tocando música con chirimías, con fotutos, bueno, la música muisca, y se vienen los tres jefes, o sea, el gentío, se viene hasta el pueblo de Cueca, aquí a la plaza, y en la Cuca, en la Maloca, que había en esa época, que es en el mismo sitio donde está la iglesia hoy en día, ahí se dice la primera misa, ahí dice la primera misa Fray Francisco Chacón, la primera misa oficial en Sopó con los tres tibas, con los tres gentíos reunidos, y ese día es el 25 de mayo de 1653. Entonces, ese día en Cueca
nació Sopó y todo el valle se comenzó a llamar Sopó, y el Sopó antiguo se comenzó a llamar Pueblo Viejo. Y entonces, así tenemos ya así la oración de Sopó, con una cantidad de preámbulos como los vimos. Y bueno, pero finalmente, gracias a Fray Francisco Chacón, se logró que al menos ellos tuvieran sus tierras. Claro, posteriormente eso tiene otras historias posterior a la fundación que ya los veremos en capítulos posteriores. Y bueno, porque es bien interesante la historia de Sopó. Aquí vemos la casa de la Real Audiencia donde iba Fray Francisco Chacón. En la diapositiva del lado derecho estamos viendo la anterior, está un poco más pequeña, Fray Francisco dirigiéndose desde Sopó hacia la Real Audiencia donde tuvo que ir innumerables veces. También está consignado en el acta de fundación. Entonces aquí vemos la Real Audiencia y bueno, vemos que cómo la fundación de Sopó estuvo rodeada de infinidad de conflictos y de desacuerdos, pero finalmente se logró, y todo por las tierras. Bueno, estamos viendo en la diapositiva que tenemos enfrente, estamos viendo documentos antiguos de Sopó. Vemos el primer mapa de Sopó, que lo estudiamos anteriormente, algunos fragmentos. Vemos un acta de pleito de un encomendero del siglo XVI. O sea, este creo es el documento más antiguo de Sopó porque es de 1568, imagínense ustedes. Y también vemos la casona de Atogrande como era antigua, o sea, donde vivió el general Francisco de Paula Santander. Estamos viendo la casona de Atogrande. También vemos la casona de Altamira antes de que estuviera restaurada. Y vemos también el lugar donde estuvo la primera institución educativa, la primera escuela, que ese también es un documento importantísimo. Ese es un cuadro y es un documento que vale la pena estudiar y que lo mencionaremos, lo estudiaremos en un siguiente capítulo. Les agradezco muchísimo su atención. Los espero para el siguiente capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Usted, que es buen colombiano,